In the time of the Bible, the preacher sat down and all the people stood up through the whole sermon. En los tiempos antiguos, todas las personas, did you say sit down? All the people sat down. I mean, the preacher sat down. Okay. En los tiempos antiguos, toda la gente se sentaba a escuchar la predicación y también el que predicaba. I think we should get back to that. Creo que deberíamos volver a eso, But you can sit. pero ustedes pueden sentar. See how nice I am to you? ¿Ven qué bueno soy con ustedes? Keep your Bibles open to the passage that we read. Permanezcan en ese pasaje que acabamos de leer con sus Biblias abiertas, por favor. Because we are going to refer to it often. Porque voy a estar refiriéndome a estos versículos todo este tiempo. In 1 Peter chapter 1, En 1 de Pedro, capítulo 1, the Apostle Peter tells us that we are kept by the power of God. el apóstol dice que somos cuidados o mantenidos por el poder de Dios. And he's talking about salvation. Y él está hablando acerca de salvación. Now, it's only logical that whoever was responsible for getting you saved must also be responsible for keeping you saved. Entonces, acerca de esto, es lógico que cualquiera que nos haya salvado es también responsable de mantenernos salvos. If obtaining your salvation depended upon you, then maintaining your salvation will also depend on you. Si obtener nuestra salvación dependiera de nosotros, también dependería de nosotros el mantenerla. But if salvation is a gift of God's free grace, Pero esta salvación es un regalo de la gracia de Dios. then it is ultimately God's responsibility to see that saving grace is also a preserving grace. Entonces es la responsabilidad de Dios de ver que esa gracia salvadora sea también una gracia que preserve. So if believers do not persevere to the end, it is because they are not preserved to the end. Entonces, si un creyente no persevera hasta el final, es porque él no fue preservado hasta el final. It is because they are not kept by the power of God. Y quiere decir que no han sido preservados por el poder de Dios. And if that's the case, there must be something defective in either the power of God or the promise of God. Si esto es verdad, entonces quiere decir que hay algo defectuoso, sea en el poder de Dios para preservar o en la promesa de Dios para mantener. But when we think about that, we know we would never say such a blasphemous thought. Pero el pensar siquiera en esto es un pensamiento blasfemo. Ni siquiera podríamos, ¿cómo se puede decir? Ni siquiera pensar en algo cercano a esto. It should be very comforting to us that Christ said he had never lost one that the Father had given him. Y qué confortante es saber que Cristo dijo que nunca ha perdido a ni siquiera uno de los que el Padre le ha dado. Now in Hebrews 7 we read that Jesus, our high priest, is able to save completely those who come to God through him. Y en Hebreos nos está diciendo que Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, es capaz o es poderoso de salvarnos hasta lo máximo. I'm going to say like a note about the hermos. En nuestras Biblias dice por completo o perpetuamente, pero me estaba comentando el hermano que en inglés lo que significa es que es capaz de salvarnos hasta el máximo. And the reason for that is this: he ever lives to make intercession for them. Y la razón de poder decir esto es que Él existe eternamente para hacer intercesión por ellos. And we're going to spend the bulk of our time looking at just verse 25.
Y vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo solamente viendo el versículo 25. Now, the message of the book of Hebrews is that Christ is a greater high priest than any who came before him. Entonces el mensaje de Hebreos es que Cristo es el más grande, o es mucho más grande sumo sacerdote que todos los sumos sacerdotes que hayan existido antes que él. In the verses prior to the ones we read, it said that we need a new priesthood. Y unos versículos anteriores a estos versos que leímos, dice que tenemos la necesidad de un nuevo sacerdocio. The old one was imperfect. El viejo era imperfecto The old one was mortal. y mortal. So verses 20 to 28 tell us of the greatness of this new high priest. Entonces los versículos del 20 al 28 nos dice de este grandioso nuevo sacerdocio. It describes Christ, our great high priest, in very exalted terms. Y describe a Cristo, esos pasajes describen a Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, de una forma muy, muy elevada. In verse 21, it says he is an eternal high priest. En el versículo 21 dice que Él es el sumo sacerdote eterno. In verse 24, he is an unchangeable high priest. En el versículo 24 nos dice que es intercambiable o es inmutable. In verse 25, he is an effective high priest. En el versículo 25 dice que Él es un sumo sacerdote efectivo. In verse 25, he is a perpetual high priest. En el mismo versículo dice que es perpetuo. In verse 26, he's a perfect high priest. En el 26 y 28 dice que Él es perfecto. And in verse 27, he's an all-sufficient high priest. Y en el 27 a 28 dice que Él es un sumo sacerdote todo suficiente. That's pretty impressive, wouldn't you say? Es muy impresionante, ¿no? Now again, in verse 25, it tells us that Christ is able to save completely or to the maximum those who come to God through him. Y ese versículo 25 dice que Cristo es capaz o es poderoso de salvar, dice hasta lo máximo a todo aquel que viene a Dios a través de Él. And again, the reason he's able to do that is because he always makes intercession for them. Y la razón de que Él es capaz de hacer esto es porque Él siempre está intercediendo por ellos. So if you want to know what is Jesus doing now, it tells you. Y si queremos saber qué está haciendo Jesús en este momento, este pasaje nos está diciendo qué está haciendo. It is an ongoing, Es un continuo, continual, también es que está continuando, perpetual, perpetuo, eternal eterno. intercession by Christ on our behalf. Estamos describiendo esa intercesión, que es esa intercesión de Cristo a favor de la gente, de nosotros. Es como lo está describiendo como perpetuo, eterno, continuo. Now Christ is not your typical high priest. Entonces ahora decimos, Cristo no es un típico cualquier sumo sacerdote. Because according to chapter 8, verse 1, he is sitting at the right hand of the majesty on high. Porque en Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. I think that's a wonderful name for God, the majesty on high. Y creo que es un gran nombre para Dios, la majestad en las alturas. Now, to help us understand, I think it's important to know what the duties of a priest were. Entonces, para entender más el contexto, un poco más, tenemos que entender cuáles eran los oficios y los trabajos que tenían los sacerdotes. And they were two. Y eran dos. The first was to offer the sacrifice. El primero era ofrecer el sacrificio. The second was to present it in the Holy of Holies, El segundo era presentarlo en el lugar santísimo, with prayer and intercession to God to accept it for the sins of his people. y lo hacía con oración e intercesión delante de Dios para que sean aceptados, o sea, porque sean aceptos por el pecado de la gente.
The first, the sacrifice was done outside the Holy of Holies. Lo primero, que es el sacrificio, era hecho o realizado afuera del lugar santísimo. The second was done inside. Lo segundo, que la intercesión, era hecho adentro. You could read about that in Leviticus 16 and Hebrews 13. Y ustedes pueden leer mucho más acerca de esto en Levíticos 16 y Hebreos 13. But do it after church, not while I'm preaching. Pero háganlo después de que termine y no mientras está predicando. The priest was not to come into the Holy of Holies until he had first offered a sacrifice for himself and the people, which was done outside. Entonces el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sino hasta que él hubiera ofrecido un sacrificio por él mismo y por las demás personas. Mientras tanto, él estaba fuera. Then when he had killed the sacrifice, he was to take the blood of it into the Holy of Holies and sprinkle it on the mercy seat. Entonces, después de haber matado al sacrificio, él ahora podía entrar al lugar santísimo y venía con esta sangre dentro del lugar santísimo y él rociaba con esta sangre el asiento de misericordia. And all of this represented Christ's sacrifice for us. Y todo esto representa el sacrificio que hizo Cristo para nosotros. Christ first offered himself as a sacrifice. El primero se ofreció a sí mismo como el sacrificio And he was crucified outside the city. y fue crucificado afuera de la ciudad. Then he carried the blood of his sacrifice, his own blood, into the heavens. Entonces él trajo esa sangre del sacrificio, que es su misma sangre, dentro de los cielos. And now that he is in heaven, he has fulfilled all the duties of the priest. Y ahora que está en el cielo, él ha completado todos los oficios o todos los trabajos del sacerdocio. And now his work for all time is to intercede for us with God. Y ahora el trabajo que tiene para toda la eternidad es interceder por nosotros delante de Dios. And the sacrifice of his body and the shedding of his blood are the answer to Satan's accusations. Y ese sacrificio, eso que ha presentado él de sí mismo, es la respuesta a todas las acusaciones de Satanás. Satan points to us and say, why should that person have standing as one of God's children? Viene Satanás y nos apunta y dice, ¿cómo es posible que esta persona pueda declararse como hijo de Dios? And Christ turns to God and said, my death and my blood is why. Y Jesús contesta y dice, mi sangre y mi cuerpo, esa es la respuesta. Much of our understanding of salvation comes from a judicial standpoint. Mucho para entender todo este concepto viene de un contexto judicial. We know from Scripture that God is the judge. Sabemos por las Escrituras que Dios es el juez. And John calls Jesus our advocate or our defense attorney. Y Juan llama a Jesús, que es como nuestro abogado defensor. And Satan is the prosecuting attorney. Y Satanás es el abogado acusador. It says that Satan day and night accuses us to God. Dice las Escrituras que él está acusándonos de día y de noche frente a Dios. And he says to him, who would accept such a wicked sinner as this? Y él dice todo el tiempo, ¿quién va a aceptar a tales pecadores como estos? With all of his sin, Con todo su pecado, with all of his lies, con todas sus mentiras, with all of his lusts, todas sus lujurias, with all of his failures, con todas sus fallas, with all of his corruption. con todas sus corrupciones. Who would want someone like that? ¿Quién va a querer a alguien como estos? And our defense attorney stands up and says to God, I will. Y entonces nuestro abogado defensor se
para delante de Dios y dice, yo lo haré, I want him. yo lo quiero. Now think just for a moment of that courtroom scene. Vamos a quedarnos un momento en esta escena o esta imagen del juzgado. Today, if you walk into a modern courtroom, you have the judge sitting up here. Si van a un juzgado, hoy en día el juez está en su silla And you have the prosecutor sitting at a table right there. y tenemos a los acusadores sentados en la mesa en este lado. And you normally have the defense attorney sitting at the table with his client. Y normalmente vemos al abogado que está defendiendo con el acusado sentados juntos en una mesa, But not in this courtroom. pero no en este juzgado. Here you have the judge up here, the prosecutor down there, but the defense attorney is sitting next to the judge. Entonces en este no es así, sino que tenemos aquí al juez, tenemos aquí al abogado que está acusándonos, pero el acusado que somos nosotros está a un lado, estamos a un lado del juez. And he keeps calling him Papa. Y él está llamando todo el tiempo, papá. That doesn't sound fair, does it? No suena justo, ¿verdad? And yet Satan keeps trying the case. Pero Satanás está tratando todavía de hacer su caso. I mean, if you walked in and you were the prosecuting attorney and you saw the defense attorney sitting next to the judge and calling him Dada, wouldn't you feel like the case was already over? Entonces, si ustedes están viendo esta escena y ven que ahí está el abogado acusador y el culpable está sentado a un lado del juez y este culpable está llamando todo el tiempo papá al juez, ¿a ustedes no creerían que ya ese juicio ya no tiene sentido? It's already been decided. Ya fue decidido. But it's here that the intercession takes place. Pero es aquí, en este momento, en esta escena, donde la intercesión toma lugar. Satan charges us with iniquity. Satanás nos culpa con iniquidades. He says, that person sinned greatly. Dice, esa persona ha pecado grandemente. And our defense attorney says, yes, but I already paid for it. Y nuestro abogado defensor dice, sí, es verdad, pero yo ya pagué por todo eso. But he stole. Yes, I already paid for it. Pero él ha robado y contesta, pero yo ya pagué por él. But he committed adultery. Yes, I already paid for that. Dice, pero ha cometido adulterio y otra vez el defensor dice, sí, ya pagué también por eso. And just to make sure, and there's no doubt in our mind, including that wicked prosecuting attorney, the writer of Hebrews tells us something very interesting. Y para que no haya duda en ninguna de nuestras mentes, incluyendo también a este perverso acusador, vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos acerca de Cristo. He does not tell us that Christ barely saves. No nos está diciendo que Jesús apenas salva. He doesn't tell us that Christ struggles to save. No nos dice que Él, como que tuvo dificultad para salvar. But he tells us that Christ is able to save to the maximum. Pero nos está diciendo con certeza de que Él es capaz o tiene el poder para salvarnos hasta lo máximo. Those who come to God through him. A todos aquellos que vienen a Dios a través de Él. Now we have to look at what it says and what it doesn't say. Entonces hay que ver también qué dice, pero también ver qué no está diciendo. This passage only speaks of what happens to those who come to God through Christ. Este pasaje está hablando solamente de todos aquellos que han venido al Padre a través de Cristo. Because there's no salvation to anyone who comes outside of Christ. Porque no hay ninguna salvación para aquellos que quieran venir aparte de Cristo o por otro lado. He's only able to save those who come to God through Christ for this reason. Y Él es solamente capaz o poderoso de salvar a todos ellos que han venido a través de Cristo por esta razón. It is for them alone that he makes intercession.
porque es solamente por ellos que Él está haciendo intercesión. No intercession means no salvation. No intercesión significa no salvación. People have argued for centuries, did Christ die for everyone or did he die just for a few? Por siglos se ha discutido o debatido acerca de si Cristo murió por todos o solamente por pocos. And I won't try to solve that this morning, but I will point you to the Bible that says it is a limited intercession. Y voy a tratar de responderlo a ese debate en esta mañana, apuntándoles a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia o habla acerca de una intercesión limitada. He only intercedes for those who come to God through Christ. Él solamente intercede por aquellos que han llegado delante de Dios a través de Cristo. He does not intercede for those who come to God through Buddha No está intercediendo por aquellos que tratan de llegar a Dios a través de Buda or Muhammad o Mohamed or Mary. o María. Only those who come to God through Christ. Solamente por aquellos que han venido a Dios a través de Cristo. He is able to save those people to the maximum. Es a esos que Él es capaz de salvarlos hasta lo máximo. Now I want to lay this out and use the letter P, at least in English, for all of these things. Entonces voy a tratar de explicar todas estas cosas con la letra P. In verse 25 we have the person, En el versículo 25 tenemos a la persona, he. Él. Then we have the power, is able. Tenemos el poder, que Él es capaz. We have the program, to save. Tenemos el programa para salvar. We have the parameters, to the maximum. Tenemos los parámetros hasta lo máximo. We have the parties involved, those who come to God through Him. Tenemos las partes que están, las partes en este caso, que son los que han venido a través de Él. And in that one verse we have Christ, we have power, we have salvation, we have grace and mercy, sovereignty, and assurance. Entonces aquí tenemos en este versículo, tenemos a Cristo, tenemos el poder, tenemos salvación, tenemos la gracia, tenemos misericordia, tenemos la soberanía, está el camino, está la esperanza y está la seguridad. Now let's look at each one of those parts. Entonces vamos a ver cada una de estas partes. Someone asked me before the sermon, how long do you preach? Alguien me preguntó antes del sermón que qué tan largo usted predica. I'm going to preach till I get hungry. Voy a predicar hasta que les dé hambre. So it will be over soon. Entonces va a acabar pronto. First, Christ is able. Primero, Cristo es capaz o poderoso. The old priesthood was imperfect and defective. El sacerdocio antiguo era defectuoso e imperfecto. The old priests needed partners. They couldn't do all the work by themselves. Aquellos antiguos sacerdotes necesitaban compañeros, necesitaban alguien que los ayudara, no podían hacer solo el trabajo. And they needed successors because none of them lived forever. Y necesitaban sucesores porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. But Christ doesn't need a helper and he doesn't need a successor. Pero Jesús no se necesita ni siquiera un ayudante y ni siquiera un sucesor. I understand you're familiar with who John MacArthur is. Estoy asumiendo de que ustedes saben quién es John MacArthur. You know who that is? ¿Saben quién es? A famous American preacher. Es un predicador americano famoso. He is the pastor at Grace Community Church in Los Angeles. Él es el pastor de la Iglesia de Comunidad de Gracia en Los Ángeles. He was actually their third pastor. He was. Third. Él era el tercer pastor. The first pastor they hired was retired and didn't need much money, and they didn't have much money, so they hired him. Entonces no tenían mucho dinero
para poder pagar a los pastores, entonces a él lo contrataron a John MacArthur. But within a year, he had a heart attack and died. Oh, perdón, lo traducí mal. Sorry, I translated The first wrong. pastor. Yeah, the first pastor. El primer pastor, que contrataron, no tenía mucho dinero para pagarle, tuvo algunos problemas y tuvo también un, ataque al corazón y murió. Eso el primer pastor. So they had to hire another one. Entonces tuvieron que, contratar a otro más. But they hired another elderly man who didn't need much money. Pero era otra persona que era anciana y que no necesitaba tanto dinero. And within 3 years, he had a heart attack and died. Y esta segunda persona, después de 3 años, tuvo un ataque al corazón también y murió. So when they came to John MacArthur, they said, "We don't care if you're any good, are you healthy?" Entonces, cuando vinieron con John MacArthur, le dijeron, no nos importa si eres bueno o qué tan bueno eres, sino si estás sano. And he's been there for 51 years. Y él ha estado ahí por 51 años. So Christ is able. Second, Christ is willing. Entonces, Cristo es capaz o poderoso. El segundo punto es que Él está dispuesto. I mean, if Christ was able but not willing, it wouldn't help us. Pensemos en que si Jesús es poderoso y es capaz, pero si no estuviera dispuesto a salvar, nosotros no tuviéramos esperanza. So he's willing and he's able to save. Entonces, Él es capaz y también está dispuesto para salvar. Christ said he's never lost a case yet. Jesús dice que no ha perdido hasta ahora ningún caso. If you needed an attorney and his reputation was he's never lost yet, isn't that the one you'd want representing you? Si estás buscando a alguien a un abogado que te defienda y ves que en su currículum dice que no ha perdido ni a ningún caso hasta el momento, ¿quisieras que ese te representara? Christ has fulfilled all the law. Jesús ha cumplido toda la ley, He's fulfilled all righteousness. ha cumplido con toda justicia, He's done it once and for all. lo ha hecho de una vez y para siempre. So there's nothing left to add to it. Entonces no hay nada que falte o que le podamos añadir And you can't take away anything from it, y no podemos tomar o quitar nada de eso que hizo. or it couldn't be salvation to the maximum. Si no, no podría ser una salvación que fuera hasta lo máximo. And it couldn't rightly be called eternal life if it could be lost. Y no podría ser correctamente llamado o llamada esta salvación como vida eterna si se pudiera perder. What good is it to have a temporary eternal life? Temporary eternal life. Que sería como una vida eterna temporal. That's a contradiction of terms. Sería una contradicción de términos. So Christ is willing, he's able to save to the maximum. Entonces Jesús es capaz o poderoso, pero también está dispuesto a salvar hasta lo máximo. Every day, all day, Christ appears before God with your name and my name right in front of him. Entonces todos los días, cada día, todo el tiempo, Jesús intercede por nosotros delante de Dios con nuestro nombre escrito a su mano derecha. And God has already said about what Christ did that he is satisfied. Y ya se ha dicho de las Escrituras que Jesús ha satisfecho. And God never changes his mind. Y Dios no cambia su mente, nunca. So God can't change. Entonces Dios no puede cambiar. So Christ can't fail. Entonces Cristo no puede fallar. And if you're in Christ, you can't fail. Y si tú estás en Cristo, tú no puedes fallar. There is absolutely no chance that God will reject Christ's intercession for you and me. No hay ninguna forma que Dios pueda rechazar la intersección que hace Jesús por nosotros. The salvation that could be lost couldn't be called everlasting or eternal. Una salvación que pueda perderse no podría llamarse vida eterna o perpetua.
So this salvation is complete. Entonces esta salvación está completa. And that should be of great comfort to you and me. Y eso debería ser de gran confort para nosotros. Because the devil accuses us this way. Porque el diablo nos está acusando de esta forma. And if you have been a Christian for very long, you know that. Y si tú has sido cristiano por ya algún tiempo, tú lo sabes. The devil comes to you and he says, "You are a great sinner." El diablo viene a ti y dice, tú eres un gran pecador. Don't argue with him, he's right. Dice, no tengan ningún argumento o no argumenten con él porque él tiene razón. But that's not the point. Pero ese no es el punto. And so we may say back, yes, but Christ is a great Savior. Entonces deberíamos decirle o responderle, sí, es verdad, pero Jesús es un gran Salvador. And then Satan will say, but you have much sin. Entonces él va a decir, pero tú has pecado mucho. And he's right. Y él tiene razón. But that's not the point. Pero ese no es el punto. Christ saves to the maximum. Jesús salva hasta lo máximo. And so we can say back to Satan, yes, but Christ has more mercy than I have sinned. Y podemos contestarle, sí, es cierto, pero Jesús tiene más gracia de lo que yo tengo pecado. Being saved to the uttermost means that Christ is a better Savior than I am a sinner. El decir que Jesús es capaz de salvar hasta lo máximo quiere decir, o estamos diciendo que Él es un más grande salvador de lo que yo soy pecador. He's better at saving than I am at sinning. Él es mejor en salvar en lo que yo soy en pecar. The scripture never tells us that we are able to sin to the maximum. La Biblia nunca nos dice que nosotros seamos capaces de pecar hasta lo máximo. But the scripture does tell us that Christ saves to the maximum. Pero la Biblia sí nos dice que Jesús sí salva hasta lo máximo. You've never yet been all the sinner you could be. No has podido ser o nunca serás todo el pecador que puedas llegar a ser. But Christ is always all the Savior he can be. Pero Jesús siempre ha sido el Salvador completo que Él siempre ha podido ser. Scripture tells us that sinners drink iniquity like water. La Biblia dice que los pecadores beben iniquidad como el agua, But that's just a drink. pero eso es solamente una bebida. But Christ says that he is a fountain of living waters. Pero Jesús dice que Él es la fuente de aguas vivientes. And he invites us to bathe ourselves in that fountain. Y Él nos invita a que nos bañemos, nos sumerjamos en esa fuente, To drown in the sea of his mercy. que nos ahoguemos en esa profundidad de su misericordia. And he doesn't just save a few to the maximum. Y no salva solamente unos pocos hasta lo máximo, He is able to save all who come to God through him. sino que Él es capaz de salvar a todos los que vengan a Dios a través de Él. Wouldn't it be tragic to have someone come to Christ for forgiveness and salvation and to hear him say, I'm sorry, there's none left for you? ¿No sería una tragedia que alguien viniera a Cristo por salvación y que Cristo respondiera, oh, lo siento, no hay suficiente para ti? I gave the last to that guy over there. Le di lo último que me quedaba a la persona que está aquí de este lado. You're just too late. Llegaste muy tarde. But no, Christ says, he who comes to me, I will never turn away. Pero no, Jesús no dice eso, sino que dice que todo el que viene a mí, nunca lo voy a echar fuera. What is the big department store or appliance store here in Guadalajara? ¿Cuál es la tienda apartamental más grande que hay aquí en esta ciudad? What is? O como plaza. Galerías. All right. And how many people live in Guadalajara? 4 million? ¿Cuántas personas hay en Guadalajara? Pregunta que si 4 millones. 4 million? More like 5, 6. 5 million. Suppose that today's paper had an advertisement for this department store selling refrigerators for 2,000 pesos. Supongamos que en galerías
ponen en el periódico o en un anuncio de que solamente en galerías están vendiendo refrigeradores por solamente 2,000 pesos. And the paper goes out to 5 million people. Entonces el periódico va a todas estas 5 millones de personas. Now I know that department store does not have 5 million refrigerators. Y estoy seguro que esta plaza o esta tienda no tiene 5 millones de refrigeradores. But I know this too. If you have 2,000 pesos, they've got one for you. Pero también sé esto, que si tienes 2,000 pesos, ellos tienen uno para ti. That's the way it is with Christ. Y esa es la forma que es con Cristo. If you will repent and believe the gospel and embrace Christ, He will save you. Si tú abrazas o crees el Evangelio y te arrepientes, Cristo va a salvarte. And He will save you to the maximum. Y Él te va a salvar hasta lo máximo. And it is eternal life that can never be lost. Y es una vida eterna que no se puede perder. And for that we should be eternally grateful. Y por eso deberíamos estar eternamente agradecidos. Amen. Amén. Would you close us in prayer? Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por que podemos escucharla, porque podemos estudiarla, podemos entenderla, porque has abierto nuestros ojos a esta salvación tan grande que nos has dado a través de Cristo. Gracias por su intercesión que es constante, que no se cansa de interceder por nosotros, que su gracia es mayor a nuestros pecados y que en Él tenemos esa seguridad de que una vez llegado a Dios a través de Cristo, no podemos perder esa vida. Y te doy gracias por esto, gracias por nuestro hermano Don, gracias por esta palabra, gracias por esta congregación. Te pido que podamos conocerte cada vez más. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.